En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aparte de otros motivos de preocupación que tengo, uno es la impresión de que el pueblo de Dios, el buen pueblo de Dios, en muchos casos está como oveja sin pastor. No digo en todos los casos. Afortunadamente hay magníficos sacerdotes y hay parroquias que funcionan muy bien y también hay grandes obispos en la Iglesia Católica. Pero mucha gente está hambrienta. Y algunos de esos que están hambrientos terminan por ir a beber en otras fuentes y se pasan a las sectas. Otros se desaniman, se enfrían, dejan de practicar. Al final, si siguen rezando, es más por rutina o por costumbre o en algunos momentos especiales. Y se alejan no para irse a la secta, sino a la increencia o al ateísmo práctico. Esto es una tragedia, una gran tragedia para esas personas en particular, para la Iglesia en su conjunto y para la humanidad. Cuando veo, por ejemplo, este Evangelio de hoy, esto que nos cuenta San Marcos, empieza diciendo que Jesús, y no hacía nunca nada porque sí, dice que Jesús atravesaba Galilea con sus discípulos y no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. El Señor les instruía y no era sencillo, no le entendían. Les instruía, por ejemplo, en que tenía que abrazar la cruz. Y sigue diciendo el evangelista que no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Y estaban a lo suyo, y por eso cuando llegan a Cafarnaúm, Jesús se da cuenta, porque lo sabe, porque es Dios, de que no habían entendido nada, de que él estaba hablando de la cruz y de la resurrección y ellos estaban a otra cosa, y les pregunta y ellos dicen la verdad. ¿Quién va a ser el primero cuando tú no estés? Lo único que les importaba era mandar. Y no solo a Pedro, sino a todos. Estaban discutiendo, todos o la mayoría, por ver quién iba a mandar. Pero esto forma parte de la instrucción, con paciencia, de la instrucción de Jesús, y a continuación les da otra enseñanza, con paciencia. ¿Cuál es la siguiente enseñanza? Amar el primero. El que de verdad quiera ser grande, que se haga pequeño. Buscad no quién manda, sino quién sirve, quién ama. Amar el primero. Cuando veo una página del Evangelio como esta, repito, pienso: ¿y quién enseña hoy esto a los fieles católicos? No se me ocurre ni se me pasa por la cabeza decir que no hay grandes maestros y estupendos sacerdotes y parroquias que funcionan muy bien, porque las conozco y por supuesto solo conozco algunas de las muchísimas que hay. Hay muchos buenos sacerdotes, pero también hay muchos católicos que están como ovejas sin pastor, a los cuales nadie les ha enseñado a rezar, por ejemplo, y su oración es petición, y a veces no es ni siquiera petición, sino exigencia camuflada de la forma de la petición, pero exigencia. ¿Quién les ha enseñado? ¿Lo hacen mal? ¿No reciben? Porque no piden, porque lo que piden no es petición.
lo hacen mal, pero si no les han enseñado, ¿qué culpa tienen? Y con respecto a la doctrina, exactamente igual. Y con respecto a la moral, lo mismo. Si no les han enseñado, ¿qué culpa tienen? Quizá tenían que haber buscado por su cuenta, es posible, pero ¿y se han buscado y no han encontrado? Cuando puse en marcha este proyecto de evangelización, tanto las misas diarias desde la parroquia de María Virgen Madre en Madrid o desde las parroquias nuestras en Estados Unidos en verano y luego los WhatsApps con la homilía tanto en audio como en audio y vídeo, buscaba llegar a estas personas, a estas ovejas sin pastor. Claro que muchos de los que me ven o me escuchan o escuchan a otros sacerdotes nuestros tienen buenos pastores y esto les sirve de complemento o simplemente les gusta. Pero hay que dar un paso más. Naturalmente no se puede exigir dar ese paso más, pero sí que quiero ofrecer ese paso. Ya lo he hecho otras veces, lo hice, si no recuerdo mal, en el mes de septiembre, con una respuesta extraordinaria y muchos de los que entonces me escribieron están ya recibiendo semanalmente esa formación y esa espiritualidad. Pero es que mañana es miércoles de ceniza. Mañana vamos a empezar la Cuaresma. Qué estupendo sería empezar la Cuaresma con formación, empezar la Cuaresma con espiritualidad. Si nadie te ha enseñado, quizá podrás decir, cuando llegue la hora del juicio, no tengo la culpa. Yo creí que esto no era pecado, porque la gente así lo pensaba a mi alrededor. O yo creí que esto era algo que un católico podía creer, qué sé yo, la reencarnación. Nadie me ha enseñado. Bueno, no lo sé si Dios te aceptará esa disculpa, porque quizá te diga, tenías que haber buscado. Pero desde luego, si te ofrecen y no lo coges, ya sí que es responsabilidad tuya. El Señor quiere enseñarnos a rezar, quiere enseñarnos a imitarle. Uno de los puntos, por ejemplo, de la imitación de Cristo dentro de nuestra espiritualidad de los franciscanos de María es justamente el que viene en el Evangelio de hoy, amar el primero. Quiere enseñarnos cómo tenemos que amar a Dios Padre, al Espíritu Santo, cómo tenemos que amar e imitar a la Santísima Virgen, cómo tenemos que amar a la Iglesia, cómo tenemos que defenderla. El Señor se tomó tantas molestias para enseñar a esos apóstoles que no aprovechaban muy bien sus enseñanzas y a pesar de eso el Señor insistía. Pues bien, que no nos pase a nosotros, que nos hacen una oferta y decimos mañana, para lo mismo responder mañana. Una invitación, de nuevo. Mañana es miércoles de ceniza. Vamos a empezar la Cuaresma. Basta con que lo pidas y recibirás no solamente las homilías por WhatsApp, que ya las recibes, me imagino, cuando estás viendo esta, sino también recibirás toda la formación que necesitas. ¿Por qué? Porque cuanto más conozcas al Señor, más le vas a amar. Y cuanto más le ames, también más vas a hacerle amar a los demás. Que así sea.